Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos compartiendo en vivo con todos, como cada sábado, a partir de las 10:30 de la mañana. Y ya listos para estar respondiendo las preguntas que nos estuvieron enviando a través de la semana. Invitamos también para aquellos que no enviaron sus preguntas, puedan hacerlo al correo que ponemos en pantalla, beitefilacolshaddai@hotmail.com. Pueden enviarnos su pregunta. Recuerde también mencionar de qué ciudad y país nos escribe, porque queremos saber también de dónde nos están sintonizando. Vamos a iniciar ya, aprovechando el tiempo, para responder las preguntas que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana. Desde Wisconsin, la primera pregunta que nos hacen, Estados Unidos, dice: ¿por qué se contradice Segundo de Reyes 8:26 y Segundo de Crónicas 22:2? ¿Por qué se contradicen? Vamos a leerlo primeramente. Acompáñeme por favor a Segundo de Reyes 8, verso 26. Dice: Ocosías era de 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Vamos a leer Segundo de Crónicas 22:2. 22:2 dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Bueno, acá no estoy encontrando contradicción alguna. Tanto en un versículo como en el otro dice que era de 22 años. Ocosías cuando comenzó a reinar, y también dice ambos versículos que reinó un año en Jerusalén. Yo estoy leyendo la versión textual, no sé, tal vez en alguna otra versión se contradice, ¿no? Acá, por ejemplo, la nota que hace es que, al igual que la palabra hijo, en este caso el término hija, no se refiere necesariamente a la descendencia inmediata de una persona, o sea, hijo o hija directa, sino que puede aludir a una nieta, ¿sí?, como es en este caso, o a un descendiente más lejano. Seguramente a Atalía se la llama hija de Omri porque este había sido el fundador de su dinastía, ¿sí? Pero muchas veces en la Biblia nieto, nieta, bisnieto, bisnieta, aparece con el nombre hijo o hija. De todas maneras, ambos versículos de lo que acabo de leer aquí concuerdan, o sea, tienen la misma. Tenía 22 años y reinó un año en Jerusalén, dice, ¿no? El verso 1 dice: y los habitantes de Jerusalén hicieron que en su lugar reinara Ocosías, el menor de sus hijos, porque unas bandas que habían venido con los árabes al campamento habían matado a todos los hijos mayores. Así pues reinó Ocosías ben Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Bueno, espero haber aclarado. Tal vez, miren, si es otra versión, no sé, Reina Valera o cualquier otra versión que no sea la textual, y hay contradicción, debe haber alguna aclaración que diga TM, que es el texto, es la Masorá, ¿no?, el texto masorético, que puede haber alguna diferencia en las inscripciones. Puede que se refiera a eso. A primera vista, yo no estoy viendo diferencia alguna entre ambos versículos, ¿sí? Espero haber aclarado
Y bueno, a veces sí he encontrado que en algunas versiones hay ciertas contradicciones entre comillas, que no son contradicciones en realidad, son diferentes versiones de las traducciones. Vamos a la siguiente pregunta. Desde la región del Biobío, Chile, dice: ¿existe actualmente el don de lenguas? ¿Es correcto relacionar esta señal con el recibimiento del Ruach HaKodesh? Bueno, está un poco discutido esto. Digo discutido porque usted sabe que hay diferentes opiniones. Hay gente que dice, bueno, lo que hoy se está haciendo en las iglesias, por ejemplo, en nombre de Dios y en nombre de el hablar en lenguas como aparece en la Biblia, está muy lejos de lo que se hacía en la época bíblica. ¿Por qué? Sencillamente porque, bueno, con esto no estoy diciendo de que no sea algo que exista o que esté actualmente. Las cosas espirituales obviamente se tienen que discernir espiritualmente, y hay muchas cosas que no concuerdan y que se hacen pasar como espirituales. Mire, un ejemplo. La Escritura dice claramente que cuando se habla en lenguas tiene que ser para la edificación del pueblo. Correcto. De hecho, es más valioso un intérprete de lenguas que una persona que habla lenguas. Eso es lo que destaca la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque si, imagínense, alguien está hablando y nadie entiende ni jota, no entiende nada, ¿cuál es el propósito? ¿Se cumple el objetivo? La respuesta es no. Entonces, el hablar en lenguas tiene que ver con un medio espiritual para edificación del pueblo. Si alguien está hablando lenguas inentendibles, es decir, algo que digamos que no es para edificación, dice la Escritura, bueno, dice si alguien habla lengua extraña, ¿no? Y no hay intérprete, mejor que se calle, dice, y hable para sí mismo y para Elohim. 1 Corintios 14, 27 y 28. Porque el verso 33 dice: Elohim no es un Elohim de confusión, sino de shalom, de paz, como todas las congregaciones de los santos, o sea, el orden. Muchas veces se olvida uno el objetivo. Y miren, hay muchas cosas que se mueven en las religiones, en las denominaciones, en nombre de la fe, en nombre de la espiritualidad. Y con esto no es que yo esté desacreditando, poniendo en tela de juicio, no. Hay cosas que se disciernen espiritualmente y dan su fruto. Yo, por ejemplo, creo que hay personas hoy en día que tienen ese don, ¿sí? Y lo manifiestan. Y es algo que viene del Creador. No es un show, ¿sí? No es emocionalismo. Obviamente hay una parte de personas que dicen: no, lo que hoy se está haciendo hoy en día es un desastre, no tiene nada que ver con lo que se hacía en la época bíblica, porque en la época bíblica eran lenguas en otros idiomas que se entendían. Entonces el propósito original de Shavuot, un ejemplo, Hechos 2, cuando fueron repartidas estas lenguas, es que venía gente de otros lugares y podían entender su propia lengua, ¿sí? Ahora, eso es por un lado, tiene que ver con idioma. En las versiones griegas lo traducen como idioma. Pero también hay que tener en cuenta que, como es un don espiritual, hay lenguas que se le llaman lenguas angelicales. Le ponen ese nombre porque son lenguas, misterios, son medios de comunicación en lo espiritual con el Creador. Y que obviamente la gente puede escuchar y no entender ni jota, no entiende nada. Entonces eso es algo para beneficio espiritual, provecho de una persona, pero no para la congregación. O sea, imagínense que toda la congregación se ponga a hablar en lengua y nadie entiende ni jota, y cada uno habla todas lenguas de misterios. ¿Usted cree que eso edifica? No, para nada. Entonces eso no es orden, eso se llama confusión, y eso no viene de parte del Creador. Ahora usted dice:
en la pregunta, ¿es correcto relacionar esta señal con el recibimiento del Ruach HaKodesh? Eso es lo que generalmente se ha asociado, que es así, que es una señal. La respuesta es no. La respuesta es no. No es una señal. Eso es lo que, de hecho, el cristianismo enseña mucho eso, que usted recibió el Espíritu Santo, dicen, cuando recibió el don de lenguas. Si usted no tiene don de lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de Elohim. Y eso no es así. Eso es controlar. Miren, voy a ir un poquito más profundo. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque es meterte en un terreno donde nadie te llamó. Primero y principal porque estás controlando el obrar y la manifestación del Creador. El Eterno se manifiesta y bendice a quien quiere como Él quiere. Entonces el hombre no es quien para decir o juzgar o establecer normas y decir, ok, si él no habla en lenguas, entonces él nunca recibió el Espíritu. No tiene nada que ver, porque los dones del Espíritu son muchos, no es solo el hablar en lengua. Y otra cosa, el Espíritu Santo no se manifiesta a través de las lenguas, el Ruach de Yahweh, a eso me refiero, no con el Espíritu Santo cristiano que lo ponen aparte del Creador, no. Yo estoy hablando de el Ruach de Yahweh, ¿sí? Como una señal, como un sello espiritual que hay una intervención divina y la persona vivencia un crecimiento espiritual sin igual. Ahora, lo importante de esto, para no confundir, yo creo que el hablar en lenguas sí es algo bíblico, que han cambiado muchas cosas, sí, desde luego que han cambiado. Yo he escuchado gente hablar en hebreo cuando jamás estudió hebreo. Hablar lenguas, ¿sí? Hablando hebreo, y yo le podía entender perfectamente lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se explica eso? La persona nunca estudió hebreo. Hablaba en lenguas, y lo que estaba diciendo era puro hebreo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, eso es una intervención divina. Eso es algo que se conecta mucho con lo que dice la Escritura, ¿sí? Me refiero al hecho histórico, ¿no? Lo que pasó en el conocido Pentecostés, que le llaman, ¿no? Shavuot, la fiesta de Shavuot, cuando todas estas personas que estaban reunidas empezaron a entenderse, empezaron a sorprenderse también porque decían, ellos hablan lenguas que nosotros le estamos entendiendo. ¿Cómo es posible? Si esta gente no estudió idioma, ¿cómo es que se comunican? Es una intervención divina, ¿no? Claro, si la gente que va a predicar a otros países, sobre todo estos países con mucha necesidad, y tienen que meterse a estudiar a escuelas, idiomas, para poder comunicarse. Imagínense si el Creador interviniera y pudiera dotarlos de estas lenguas para que puedan comunicarse con facilidad, sería mejor, ¿no? Pero acá lo importante es que la facilidad de comunicación, en primer lugar, tiene dos objetivos. Uno, la edificación propia, ¿sí? Espiritual. Dos, la edificación del cuerpo, de la congregación. Esto es importante porque recuerde que también está la profecía, ¿no? Que muchas veces el don de profecía a veces se ha comunicado a través de estas lenguas cuando el Eterno interviene y tiene un mensaje. Ese mensaje es una confirmación que se manda de parte del Creador. Es importante entender esto porque, miren, hay mucho debate, hay muchas cosas, que sí, que no, que eso es un invento, que eso es un show. El otro dice, no, no es un show, es real. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que en las religiones se ha hecho mucho desastre en nombre de Dios y en nombre de la fe, en nombre de la Biblia. Entonces, ¿eso qué es lo que ha generado? Ha desacreditado mucho y se ha puesto mucho en duda todo esto. Porque lo que mayormente se ve no es un don espiritual, sino es una emoción de parte de la gente, ¿sí? Y es como decir, bueno, si yo no hablo en lenguas o no tengo esto que quiero tener, procuro tenerlo como sea, que
¿qué van a decir de mí, no? Que no tengo el Espíritu Santo. ¿Y quién te dijo que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas? ¿Quién te metió, quién te vendió esa mentira? Eso no es así. O sea, no es una señal de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que, mire, hay personas que se han bautizado en agua, hicieron tevilá y recibieron el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Hay muchas manifestaciones que acá lo importante es que el hombre, la persona, no es nadie para venir a controlar, manipular el obrar del Creador. El Eterno obra como Él quiere y cuando quiere y a la manera que quiere. Eso es importante. Eso es su misión, es entender que Él es supremo, que Él está por encima y que nosotros no somos quienes para controlar o venir a decir cómo Él tiene que obrar y cuándo tiene que obrar. Si a mí no me cuadra, entonces yo le tengo que dar una respuesta. No, no es así, no es así. Hay cosas que tienen su explicación y lo que no tiene explicación hay que aprender a vivir con eso. Es que es así. Y esto derrumba un poco también toda esa estructura religiosa que se ha levantado, ese monstruo que gobierna en mucha gente y que lo controla, lo manipula y que todo tiene que cuadrar y que es una religión basada en la lógica. Y el Eterno es soberano, pero ¿saben qué? El Eterno sobre todo es original, porque Él obra de acuerdo a su voluntad. Él no le pide consejo a la gente. Entonces, el hablar en lenguas sí es algo que viene del Creador. Es un don más de los tantos dones que hay. Hay muchos dones, regalos, ¿sí? Que vienen de parte del Creador, son espirituales. Pero hay muchas cosas que hay que ponerlas en observación. No son tan así, ¿sí? Hay muchas cosas que se ha viciado. Se le ha perdido el respeto, es la palabra. Se le ha perdido el respeto debido y la gente ha empezado a hacer cualquier cosa, ¿no? Es como que cualquiera se autodetermine profeta. Son palabras mayores. ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿cómo profeta? Una cosa es que una persona tenga don de profecía y otra cosa es que se autoproclame profeta. ¿Profeta? No hay profeta. De ese calibre no hay. Puede que existan personas con don de profecía, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en el don de lenguas. Hay muchas cosas que no son tan así. Pero eso no quiere decir que eso sea todo 100% falso. Falso. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es así. La persona que está conectada con lo espiritual puede discernir, puede saber, darse cuenta lo que es genuino y lo que es actuado. Espero haber aclarado su pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Texas, Estados Unidos. Dice, ¿podría explicar el primer mandamiento del Decálogo? Sí, de los 10 mandamientos. Mire, hay mucha gente que tiene duda con el versículo, ¿no? de Éxodo. Vamos a leerlo por favor. Acompáñeme a Éxodo capítulo 20, verso 2. ¿Sí? Bueno, el verso 1 dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, ahí está los 10 mandamientos, ¿no? O el decálogo. Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Ese es el primer mandamiento. Mucha gente dice, ¿a dónde está el mandamiento? Esto es una afirmación, acá no hay ningún mandamiento. Yo soy Yahweh tu Elohim, ¿sí? Se presenta, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Entonces la duda es, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es, primero, reconocer al Creador por sobre todas las cosas. Por eso es el número 1. Porque miren, usted no puede guardar un mandamiento si no reconoce al Creador. Es como el tema de la fe. Sin fe es imposible agradar al Creador. Entonces todo lo que usted haga tiene que estar conectado con la fe. ¿Sí? ¿Por qué?
Y porque sin fe es como tener un coche último modelo, pero no tiene gasolina. O no tiene ruedas. ¿Qué hago con el coche? Y ahí está arrumbado, juntando tierra, aunque sea último modelo. ¿Me explico? O sea, no tiene lo fundamental. No es útil, no es funcional. ¿De qué sirve tener un coche ahí si no se puede mover, no se puede utilizar? Bueno, en este caso es lo mismo. El tema de la fe, lo que estaba comentando. Yo soy Yahweh Elohim. Anoji Yahweh Elohej es, si quieren anotarlo, reconocer al Creador por sobre todas las cosas. Y ese Asher Tzetija me eretz Mitzrayim mi Beit Abadim, que yo que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, en ese reconocer al Creador tiene que ver con no olvidarte de dónde saliste. Entonces son dos mandamientos. No es uno solo. Solo que en ese reconocimiento del Creador es, como dijo el Creador en otras oportunidades, nunca te olvides de dónde te saqué. Nunca te olvides de dónde saliste. ¿Sí? Nunca te olvides. Eso te mantiene con los pies abajo. No te hace creer en algo, en alguien que no eres. La humildad, la anabá, dice en hebreo. Es decir, nos mantenemos conectados con el Creador. ¿Por qué cree usted que el segundo mandamiento es Lo yehye leja Elohim acherin al panay? No tendrás otros dioses delante de mí. Porque si no hay un reconocimiento genuino, como dice el primer mandamiento, puede ocurrir lo demás. Reconocer al Creador por encima es desechar y tener en claro que Él está por encima, que es supremo. No hay idolatría, no hay avodah zará. ¿Sí? No tenemos dioses como las naciones. No te harás estatua, no te harás ninguna imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni tampoco de lo que está en la tierra, ni tampoco de lo que está debajo del agua o debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen. No te postrarás tampoco ante ellos. No los servirás. Porque yo soy Yahweh, tu Elohim, un Elohim celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Promesa. Lo importante acá de ese Lo yehye leja Elohim acherin es que se conecta perfectamente con el primer precepto, el primer mandamiento. Repito, por si no se entendió. Primer mandamiento, reconocer al Creador por sobre todo. Y no olvidarte de dónde saliste. ¿Sí? Eso es muy importante, lo que explica el primer mandamiento del Decálogo. Sí, porque mucha gente lee esta afirmación y dice, bueno, el primer mandamiento sería Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. No, ese es el segundo. ¿Sí? Ese es el segundo. El primero es reconocer al Creador. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde California, Estados Unidos, dice, si la Biblia está vigente, no entiendo por qué le pusieron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien. Bueno, sí, es un término que ha despertado bastante malestar, ¿no? Digo malestar porque es como contradictorio, ¿no? Siempre que se habla de testamento, se habla de una muerte, y dirán por ahí, bueno, el Creador no murió, ¿no? Entonces, como que testamento, Antiguo Testamento, sí, está bastante mal el término. Otros le llaman Antiguo Pacto, pero más allá del término testamento, pacto, creo que fue un arzobispo de la Edad Media, Stephen Langton, creo que se llamaba. Él lo que hizo fue introducir la división de la Biblia en capítulos, ¿sí? Así como la conocemos hoy. Hay mucha gente que no sabe esto, pero la Biblia originalmente no venía dividida en capítulos y versículos, venía en columnas y en hebreo.
Entonces, esa división en capítulos, la subdivisión en versículos, en realidad todo eso fue introducido hasta el siglo XVI por otras dos personas, Panino y Estienne creo que fueron, no sé si eran británicos. Ellos hicieron todas estas divisiones. Y claro, estos nombres son totalmente católicos, ¿sí? El nombre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Usted dice, no entiendo por qué le pusieron ese término. Bueno, esto tiene que ver mucho con la ideología católica, ¿no? Hay muchas cosas que sí, desde luego, ellos tomaron el control de muchas cosas, de muchas, pues esto tendríamos bastante para hablar, ¿no? Es un tema muy largo, pero básicamente resumiendo, él fue lo que hizo la división en capítulos. Y la subdivisión fue hecha hasta el siglo XVI, me parece, ¿sí? 1500 por ahí, por otras dos personas. Este personaje, Stephen Langton, era de la Edad Media, 1100, 1200 por ahí, de la época de Maimónides, ¿sí? Solo que bueno, no era un exégeta judío, él era un arzobispo, creo que fue un teólogo, un cardenal, no me acuerdo, británico, y tuvo que exiliarse, bueno, muchas, tiene su historia, ¿no? Pero básicamente él hizo esta división y de ahí se atribuye estos nombres, es decir, desde antes del Mesías, Antiguo Testamento, y de después del Mesías, Nuevo Testamento. Es como el tema de la historia, ¿no? Antes del Mesías, o antes de Cristo, como le dicen los calendarios, ¿sí? Y después del Mesías. Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Pero sí, obviamente el término testamento es hasta chocante, ¿no? Porque es contradictorio, como que testamento. Testamento como un registro de obligaciones y bueno, un documento donde presenta muchas cosas que se hace esa división. No debería existir esa división, pero bueno, el Antiguo Testamento, para los que no saben, o el Antiguo Pacto, es el Tanaj, ¿sí? Yo escucho mucha gente que le llama Tanaj a toda la Biblia. No está bien. Tanaj es la Biblia hebrea, para que usted entienda. Cuando usted dice Tanaj, es hasta Malaquías, ¿sí? Eso es Tanaj. Es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, en hebreo, eso no es Tanaj. No es Tanaj. Si usted quiere usar el nombre para todo, tanto el Tanaj como el Brit Hadashah, se llama Biblia. Biblia. Esto yo lo enseño porque yo escucho que erróneamente mucha gente le dice Tanaj a la Biblia, ¿no? El Tanaj. ¿Dónde está? No, porque el Tanaj dice en Apocalipsis. No, eso no es el Tanaj. Apocalipsis no es Tanaj. Tanaj es un nombre, es un acróstico en realidad, que significa Torah, Nebim, Ketubim. Y solamente incluye el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Solamente. Ahí no están ni los Evangelios, ni las cartas de Shaul, no está nada de eso, ni Apocalipsis, nada de eso, ¿sí? Entonces espero haber aclarado. Bueno, sí, esto es lo que usted pregunta, pues yo tampoco entiendo por qué, pero bueno, la intervención de los católicos ha hecho mucho desastre, ¿no? Ni hablemos de las traducciones, por qué tradujeron los nombres propios, algo que va totalmente en contra de la cultura bíblica. Pero bueno, hay tanto que hablar de eso. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: desde Santiago de Chile, ¿se puede hacer una aproximación a la fecha o año de los acontecimientos finales del Apocalipsis? Esta pregunta, ¿una fecha? No, para nada. Fecha o año de los acontecimientos finales. Mire, en primer lugar, el Apocalipsis abarca un periodo bastante importante. Los acontecimientos no ocurren semana tras semana. O sea, hay muchas cosas que están
proféticamente hablando, están extendidas en el tiempo. Número 1. Número 2. Los porcentajes que maneja el Apocalipsis en cuanto a catástrofes, colapso mundial, muertes, bueno, es una lista gigantesca, ¿no? De cosas malas, no buenas. Por eso mucha gente le tiene terror, ¿no? Al Apocalipsis, porque las cosas que dice ahí son impresionantes, da miedo. El porcentaje que maneja el Apocalipsis a la población mundial, 8.000 millones de personas. Las cosas que están sucediendo, lo que pasa es que, miren, no le llega ni a los talones. Usted va a decir, ¿cómo no? Sí, hay pestes, hay virus, estuvo la pandemia, siguen los virus, siguen las guerras, rumores de guerra, amenazas, en fin. Pero eso no quiere decir que el Apocalipsis esté a las puertas. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Mire, piense conmigo. Si usted saca cuentas, agarra una calculadora y empieza a mirar los porcentajes que maneja de devastación el Apocalipsis, un ejemplo, la pandemia no se llevó ni el 0,01%. Lo que maneja el Apocalipsis son bestialidades. O sea, es prácticamente 3 continentes muertos, completamente muertos. Completamente, no dije con sobrevivientes. O sea, estamos hablando de una catástrofe como nunca antes sucedió en la historia. ¿Sí? La población es gigantesca, la población mundial. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay mucho ridículo farsante hablando, diciendo, no, que ya viene el fin, que ya estamos a las puertas, ya viene el Mesías, prepárate. Y en realidad lo que están haciendo todos estos propagandistas conspiranoicos es vender un producto, marketing le llamamos, para que la gente lo compre. Son sensacionalistas, les encanta porque eso es lo que vende. Meter miedo, amenaza, generar dependencia. Todo eso lo que hace en la gente es comprometerla, ¿sí? Y es como una dependencia. Entonces acá lo importante, sin profundizar mucho en todo esto, es: ¿se puede hacer una aproximación a la fecha o año de los acontecimientos finales del Apocalipsis? La respuesta es no. Si tuviéramos que analizarlo como estamos hoy en la historia, estamos más que verdes con referencia al Apocalipsis. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que estamos muy lejos de la venida del Mesías? Sí, sí. Sí, porque hay muchas cosas que tienen que suceder y van a desencadenarse en un proceso de muchas décadas y no sé si siglos. Si usted está con la duda si le va a tocar o no le va a tocar, no le va a tocar, no nos va a tocar. No sé a qué generación futura le toque esto, pero hay muchas cosas que tienen que desenvolverse y eso no va a suceder en una semana, no va a suceder de un día para otro. Hay muchas cosas que tienen que suceder de acuerdo a lo que marca el Apocalipsis y van a haber muchísima muerte, muchísimo sufrimiento y catástrofe mundial, pero como nunca antes sucedió. Hoy en día tiembla un poco en la Tierra, hay un terremoto fuerte, 8.5, y uno dice, wow, eso no fue normal. Sí, pero hay cosas que... hay catástrofes y cosas que marca el... Esto le digo si usted quiere profundizar e investigar bien el Apocalipsis, va a ver que los porcentajes que maneja ahí son impresionantes. Yo sé que cuando el Apocalipsis fue escrito no habían 8.000 millones de personas. No habían 8.000 millones de personas. Claro, la devastación va a ser más grande de lo que marca el Apocalipsis. Pero
independientemente de los porcentajes, vuelvo a decir, todavía estamos más que verdes en cuanto al cumplimiento de muchas de las cosas que se están marcando, ¿no? Ya sea la caída de un meteorito, asteroide, un cometa, no sé, lo que venga a impactar la Tierra, ya sea dentro de 10 años, 20, 30 o 500 años. Hay muchas cosas que tienen que desenvolverse y desencadenarse en su tiempo, ¿sí? Esto yo se los digo para que ustedes no estén comprando. Hay gente que se entretiene mucho con todo eso y se pasa horas y horas mirando todo eso y están como atrapados, ¿no? Como si estuvieran mirando una serie. Y están perdiendo el tiempo. Porque una cosa es que está bien que te digan, mira, el gobierno Illuminati está, no sé, programando hacer tal cosa, ¿no? Tal ataque, tal maldad a la población mundial. Es conveniente que te prepares. Sí, eso está bien, está dentro de que te prepares para sobrevivir sin energía eléctrica, tener tu huertita, o sea, todo eso está bien, no lo veo mal, o sea, porque eso uno siempre tiene que estar preparado para cualquier situación, pero de ahí a meterle toda esta conspiranoia de decir, no, ya es el fin, sálvese quien pueda, ya viene el Mesías el mes que viene, ahora vienen Pesaj, no, son muchas tonterías una tras otra y lo más triste que se hace todo en nombre de la Biblia, ¿no? Se dicen estos disparates. Entonces tengan cuidado. Acá lo importante es que ustedes cuiden su fe, mantengan su fe y tomen lo bueno, desechen lo malo, ¿sí? Busquen llenarse de cosas que le edifiquen su alma, su espíritu, que sea edificado, que se sientan bien, que tengan buena salud, y eso es todo, ¿no? Que tengan una buena salud, paz mental, y no se estresen con tanto disparate que se habla, porque mire, para malas noticias ya tenemos los noticieros, ¿no? Es un bombardeo de malas noticias. No es que uno tiene que vivir en una burbuja, no. Lo que quiero decir es que tampoco hay que irse al otro extremo, donde mucha gente está cayendo, ¿no? Y es como un círculo vicioso que no puede salir de eso y está como paniqueado, ¿no? Pensando que ya, no sé, el próximo virus que larguen va a matar 3/4 parte de la población mundial, ¿no? Entonces acá lo importante es mantener el ojo atento a las cosas que suceden, pero no caer en ese estrés. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice desde Buenos Aires, Argentina: si de ambos pueblos hizo uno, ¿por qué a la unión se le llama Israel? Bueno, sí, es una buena pregunta. Hay diferentes formas de entender esto, y no quiero caer en la religión. Es cierto, hasta suena contradictorio, ¿no? Porque si de ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, se unieron, ¿por qué predominó el nombre Israel? ¿O por qué se le da el nombre de Israel? Bueno, Shaul explica lo del olivo natural, el olivo silvestre, el olivo injertado, pero acá es donde hago un paréntesis, la gente lo malentiende. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomar un modelo que no es lo que está diciendo la Escritura. Que pases a ser injertado en Israel porque estás abrazando los pactos, la fe bíblica, no quiere decir que te vuelvas judío. Y eso es lo que mucha gente está haciendo. Como no tiene un modelo a seguir, el único modelo que tiene es el del judaísmo. Entonces mira el judaísmo y dice, ok, a ver, lo que haga el judío, entonces eso hago. Entonces ahí es donde falla uno, ahí está el error, importante error. ¿Por qué de ambos pueblos, si de ambos pueblos hizo uno, a esa unión se le llama Israel?
Israel es un título. Israel no es una religión, no es una etnia, una raza en particular, no. No, Israel, una de las cosas que la Biblia deja en claro es que el llamamiento es universal. Si bien Elohei Israel es un título, el Dios de Israel, que se le atribuye a aquel que rescató de la tierra de Egipto, los llevó por el desierto, les dio mandamientos, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que él sea un Elohim solamente exclusivo de ellos, como lo han entendido. O sea que él solamente le pertenece a ellos y él no está para nadie más. Eso es una mentira gigantesca que mucha gente la ha creído. Entonces dicen, para yo no estar ajeno, yo me vuelvo judío. O me autoproclamo Israel y empiezo a tratar de hacer lo más que pueda como el judío lo hace. Entonces me siento en paz conmigo mismo porque estoy cumpliendo con esto de que soy Israel. Repito, el nombre Israel es un título, nada más. Nada más. No es una religión. No es que te cambies de bando, que te metas a otra religión. No es eso. Acá lo importante en esta pregunta es que, número 1, Efesios dice que derribó la pared divisoria. ¿Cuál pared? La pared de la religión. La pared que los religiosos ponen, y todavía la siguen poniendo, la siguen levantando. Mashiach ya le pateó el paredón, ya se lo derrumbó, pero ellos lo siguen levantando. Y se lo sigue derrumbando. Y lo siguen levantando y se lo sigue derrumbando. El creador es creador de todos. No es creador de una etnia, de una religión en particular y de un pueblo o de un país en particular. Eso es el punto número 1. Punto número 2. Repito, el título Israel es algo que tiene que ver con una identidad de mandamientos, no con una religión o con una tradición histórica de alguien que posteriormente creó el judaísmo. No es eso. No es eso. ¿Sí? Entonces, sí, hay muchos títulos, el Israel natural, el Israel físico, el Israel espiritual, empiezan a inventar un montón de términos, pero acá lo importante es entender la idea en general. Eso es lo que a mí me interesa, que usted entienda la idea general. ¿Quién es Israel? Israel es el que cumple la voluntad del Creador. O sea que cualquier persona del planeta puede ser Israel. Exactamente. Exactamente. Cualquier persona del planeta puede ser Israel. Acá no está ni la tontería del apellido, de la ascendencia, ni nada de eso. Todo eso es propaganda, todo eso es humo, todo eso no existe. ¿Sí? Todo eso es entretenimiento. Entonces acá lo importante es separar lo importante, lo que realmente vale, lo que realmente pesa. Espero haber sido claro con la respuesta. Desde el Estado de México nos hace México otra pregunta. Dice, ¿es bíblico el caraísmo? Bueno, hablar del caraísmo, o sea, los caraítas, está un poco discutido eso, porque miren, sí es cierto que tienen una historia, que tienen un trasfondo, pero hay cosas que no están muy claras. Voy a tratar de resumirlo. Cuando el cautiverio babilónico terminó el lapso de cautividad, la profecía de los 70 años, y regresan a Jerusalén para la reedificación y rededicación del templo, bueno, para nuevamente establecer el servicio, ¿no? El culto y todo eso. Ya explicamos en otras oportunidades que los judíos, descendientes de Judá, no judíos de religión, vinieron con la cabecita cambiada. Claro, los que habían nacido en Babilonia eran
hijos, descendientes de los que habían ingresado. No era la generación que ingresó. Hago la aclaración. Eran los hijos. Claro, eso es normal. Si tu hijo nace en otro país, pues va a adoptar la cultura, el idioma y todo lo del otro país. Eso es lógico, es totalmente normal. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que trajeron el arameo y vinieron con los nombres cambiados del calendario y todo, el Talmud Babli, una serie de discusiones rabínicas, el Talmud babilónico. Entonces lo que sucede ahí es lo siguiente. Se dice que no todo el mundo estuvo a favor de la codificación de estas leyes rabínicas, que mayormente los que defendían esto en la historia fueron los perushim, los fariseos, pero también habían otras sectas como los sadokim, los descendientes de Sadoc, los saduceos, y también los esenios. O sea, aparecieron otras sectas. Claro, estas, por ejemplo, los saduceos no compartían todo lo que decían los fariseos. No estoy diciendo que los saduceos eran un movimiento antitalmúdico, ¿sí? O sea, se desconoce realmente esto, pero son interpretaciones. Hay gente que dice, bueno, el siglo I, siglo II, incluso en la Edad Media, se atribuye a que hay una conexión entre los caraítas con los saduceos, ¿sí? O sea que los descendientes de los saduceos fueron los caraítas, porque ellos siempre se independizaron y siempre estuvieron en contra de estas leyes talmúdicas. Entonces, ¿esto está realmente comprobado? La respuesta es no, no está comprobado. Hay teorías. Los caraítas se caracterizan por ser anti-talmúdicos. Ellos lo que defienden más es el texto bíblico, ¿sí? Pero, hoy en día hay gente que está tomándolo como un modelo, el movimiento caraíta, y dicen, ok, es un movimiento 100% bíblico, los Benei Mikra, que se les llamaban, y no tiene nada que ver. O sea, que estés en contra del Talmud o del rabinismo no quiere decir que estés en lo cierto, porque en realidad estás siguiendo otro movimiento. Entonces el problema, miren, el problema de las denominaciones, los movimientos, las religiones, es que es un círculo vicioso en donde la gente sigue dando vueltas sobre lo mismo. Y las etiquetas no dejan de llegar. Etiquetas. Yo no soy judío mesiánico, soy mesiánico caraíta. Yo no soy mesiánico caraíta, yo soy Ben Noach. Yo no soy Ben Noach, yo soy... y empiezan con... ¿Me explico? Etiquetas. Todo eso perece. Todo eso es más de lo mismo. Religión tras religión es lo mismo. Si los caraítas descienden de los saduceos, no está comprobado. Esto es una observación que se ha hecho en la historia por el comportamiento de esta secta. Los caraítas eran una secta, como todas las sectas que existieron en este tiempo, ¿no? Pero no se puede asegurar completamente que los saduceos eran los caraítas, o al revés, que los caraítas eran los saduceos, solamente por esa característica que comenté, ¿sí? Pero bueno, si usted me dice si es bíblico, son movimientos, y los movimientos en el siglo I eran más de carácter político más que espiritual. Siempre ha existido eso en las religiones, donde se levantan diferentes maestros o escuelas de pensamiento y cada uno levanta su bando. Eso siempre ha sucedido. Yo soy de fulano, no, yo soy de mengano, yo soy de perengano, ¿no? Y el otro que, entonces, porque él piensa así, el otro piensa así, este enseña así, el otro enseña así.
¿no? Y eso siempre ha estado en todas las religiones, incluso las de Oriente. Entonces, es más de lo mismo, es lo que acabo de decir, ¿sí? Escuelas de pensamiento. Si usted no quiere guardar el Talmud y entiende que todo eso no es Biblia, está perfecto, pero usted no tiene que tener el título de caraíta. ¿Me explico? Es que la gente busca el título. Si a mí me preguntan qué soy, yo tengo que responder. Usted diga que estudia la Biblia. ¿Por qué tiene que dar tanta explicación de títulos y etiquetas? Digo, a veces la gente se complica más, porque en realidad lo que le interesa es la etiqueta. Entonces, el judaísmo caraíta, de hecho el judaísmo oficial ni siquiera los reconoce a ellos como judíos. Y no porque estén enemistados por el tema del Talmud, sino porque el movimiento caraíta mundial lo que hace es conversos y más de lo mismo. De hecho, en Israel hasta les prohíben la entrada, ¿no?, a los judíos caraítas. Bien, vamos a la siguiente pregunta desde Galax, Estados Unidos. Dice, ¿qué significado tiene en hebreo hijos del trueno? Marcos 3:17. Cuando en la mitología griega se le ve al dios Zeus con un rayo en su mano. Bien, vamos a leer Marcos 3:17. Marcos capítulo 3, verso 17, dice a Jacob, ¿no? El de Zebedeo, Zabdai, y a Yohanan, el hermano de Jacob, también les puso por sobrenombre Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Bien, vamos a explicar porque en el hebreo, bueno, la palabra Boanerges es latinizada, es Benei Regosh. Benei Regosh lo latinizaron, lo juntaron y le pusieron Boanerges, ¿sí? Pero la palabra Regosh viene de Ragash. Ragash significa entusiasmo, es decir, los hijos del entusiasmo. U Benei Raam, es decir, los hijos del trueno. Si usted dice que tiene alguna conexión con Zeus y el rayo, el trueno que aparece en la mitología griega en su mano, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos le pusieron este nombre, o este sobrenombre, o apodo, mejor dicho, Benei Regush, ¿sí? Beshem Benei Regush, porque eran muy dedicados. Los hijos del entusiasmo significa Benei Regosh. O sea, los hijos del trueno, porque hay algunos comentaristas que dicen que tenían un carácter bastante fuerte, por eso hijos del trueno, pero eran personas, ¿cómo decir?, muy enérgicas, eran personas muy activas, ¿sí? No eran personas quedadas, dejadas, aplastadas, o sea, eran personas que se movían, muy activas. Entonces a eso se refiere. No tiene nada que ver con Zeus, ni con la mitología griega, ni nada por el estilo. Este es un término. Lo que pasa es que el problema es que Boanerges, usted busca Boanerges y Boanerges no significa nada. Es como muchas otras palabras, ¿no?, que aparecen en la Biblia, que son del hebreo, pero las latinizaron y le dieron otro nombre, ¿no? Es como Belém, por ejemplo. Belém no significa nada. Betlehem, casa del pan. ¿Y por qué Belén? Pues una abreviación, latinizado, en fin. Hay muchos nombres así en la Biblia, nombres propios, que han hecho eso. O sea, le han puesto ese tipo de significado. Benei Regos es como los hijos, dijimos, los hijos del entusiasmo. Es decir, U Benei Raam, los hijos del trueno, porque eran enérgicos, eran personas fuertes, ¿sí? Se movían, eran personas muy activas, por eso le llamaron así. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta desde Cali, Colombia. Dice en 2 de Reyes 29, Yahweh devolvió el reloj 10%, y en el libro de Josué capítulo 10 versos 12 y 13 se detuvo
casi un día. Es por ello que el día-noche tiene 24 horas, confirmado con el verso de Juan 11:9. Vamos a leerlo primeramente. Segundo de Reyes 29 dice: y dijo Isaías, esto te será señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 gradas o retrocederá 10 gradas? Sí, las gradas, el uso de gradas o escalones es lo que se usaba, hago la aclaración antes, ¿no? Porque acá dice 10%. Se usaba como reloj solar. En Egipto, por ejemplo, se ha descubierto un reloj similar a la gradería de Acaz. Y los escalones, con una proyección apropiada de sombra, sirven para medir las horas del día, ¿no? Entonces, así es como se dividían las horas. Josué capítulo 10, versos 12 y 13. Y el día que Yahweh entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, Josué habló a Yahweh y dijo a vista de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, oh luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el Sefer Hayashar? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sí? El Sefer Hayashar es el libro del recto. ¿Sí? Es un documento que, se lo considera apócrifo, que describe también este evento que sucedió. Ahora la pregunta que nos dice ¿es por ello que el día-noche tiene 24 horas, confirmado con el verso de Juan 11:9? Bueno, nos faltó leer Juan 11:9. ¿Qué dice Juan capítulo 11, verso 9? Y Yahshua respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. No, fíjese que, la pregunta que dice usted si tiene que ver con esto, o sea, creo que lo está planteando al revés. O sea, no es que el día tenga, según lo que yo entiendo, no es que el día tenga 24 horas por esto que sucedió, no. Eso ya estaba desde mucho antes, ya estaba establecido así. El verso de Juan 11:9 es simplemente que desde que sale el sol hasta que se pone aproximadamente son 12 horas. Por ejemplo, si el sol sale a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde ya se está poniendo. Entonces, lo que dura el día, no el día, cuando la palabra día ahí en el hebreo no está hablando de 24 horas, está hablando de la claridad, cuando está el sol. Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz. No tiene nada que ver esto con las 24 horas, ¿sí? Esto, repito, las 24 horas ya estaba desde antes, incluso desde antes de Josué, desde antes de todo esto. Esto fue un evento sobrenatural que sucedió, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la cita de Juan 11:9. O sea, no es que se estableció que el día tiene 24 horas a partir de este evento que sucedió. No es así. Si es la duda que tiene usted, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta desde Managua, Nicaragua. Dice: de acuerdo con Éxodo 12:34 y 39, si sacaron la masa sin leudar envuelta en una manta y la comieron durante la travesía por el desierto, ¿cómo es que la tradición judía dice que las matzot hay que prepararlas en menos de 18 minutos porque se leuda y ya no sirve? Exactamente, esto es una tradición judía. El problema de las tradiciones judías es que se volvieron mandamientos. Pues una cosa es una práctica, una costumbre que se haga, y otra cosa es que se imponga como una ley, como un mandamiento. Ellos dicen que pasados los 18 minutos ya no sirve, ¿no? La matzah shemurá le llaman, que es la matzah cuidada, le llaman. Eso es una tradición babilónica. Eso es algo rabínico, son leyes que ellos pusieron, en fin, le dan su explicación científica, le dan, toda la vuelta, pero es cierto, esto no tiene nada que ver con el evento histórico, el evento bíblico, ¿sí? ¿Cómo es que la tradición judía dice que las matzot hay que prepararlas en menos de 18 minutos?
Eso no es así. Eso es algo que ellos manejan. Así como esto de la matzá, hay cientos de reglas y leyes. Por ejemplo, la carne y la leche, dos estufas, o sea, 2 cocinas, 2 refrigeradores, los cubiertos, los platos, la vajilla separada, en fin, cantidad de cosas que usted dice, ¿tan así? Sí, lo hacen. Y es ley, o sea, no se puede violar. Entonces, así como esto de los 18 minutos de la Matzah Shemurá, así hay miles, no sé si miles, cientos de leyes rabínicas que usted las analiza y no tiene nada que ver con el mandamiento bíblico, ni se acerca de casualidad, pero ellos lo ponen como una ley. Y sí es contradictorio. O sea que cuando usted compara con la Biblia va a decir, no, pero esto no tiene nada que ver lo que dice. Exactamente. Por eso la religión mete muchas cosas, controla con muchos reglamentos y muchas cosas, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad se pierde el objetivo. Vamos a la siguiente pregunta desde Tennessee, Estados Unidos. Dice, ¿cómo se reconstruyó políticamente Egipto luego de haber perdido a su faraón y a su ejército en las aguas del Yam Suf? Bueno, obviamente esto ha llevado su proceso, ¿no? Porque hay diferentes opiniones. Si bien el Éxodo no relata que murió el faraón, o sea, dice que cayeron al mar y todo eso, pero no se registra la muerte del faraón. El Salmo, creo que 136, sí dice que pereció el faraón. Pero el problema es que muchos atribuyen de que murió ahogado en el mar. Y bueno, por ejemplo, la tradición rabínica en el Talmud dice que no fue así. O sea, que él murió persiguiéndolo. Ese está en el Talmud Yerushalmi. Ahí explica algo muy diferente, porque dice que no murió por ahogamiento en el Mar Rojo, sino que su muerte se produjo en un accidente del carro. Mientras perseguía a Moisés, el carro se dio vuelta y se cayó sobre él, lo aplastó, ¿sí? O sea, lo mató, quedó mal y bueno, murió a los días. Eso es lo que dice el Talmud. Independientemente de cómo haya muerto, esto llevó un tiempo de levantarse, porque miren, las plagas no sucedieron así tan una tras otra. O sea, fue un proceso y una caída paulatina de este imperio potente como era el antiguo Egipto. Esta muerte del faraón nos recuerda mucho a Tutankamón, quien se cree, según la historia, que tuvo una situación muy similar. Lo que sí se sabe que en la época de Tutankamón, Egipto estaba atravesando una situación muy similar a la que narran los textos bíblicos, después de que su padre Akenatón proclamara un monoteísmo al dios Atón y prohibió el politeísmo al resto de los dioses egipcios. Seguramente esto llevó levantarse llevó su tiempo, ¿no? Porque esta dinastía fue la 18ª que fue golpeada por el creador. Habrá llevado su tiempo, ¿no? Políticamente, si usted dice cómo se reconstruyó, pues yo creo que habrá llevado su tiempo. Obviamente en la historia hay muchas cosas que se destruyeron. No sé si usted sabía, pero en los registros egipcios también hay cosas que fueron destruidas. Evidencia histórica, los mismos egipcios se encargaron de destruirla para que futuras generaciones no se enteren de lo que realmente sucedió. Y fíjense, oh sorpresa, hoy en día muchos están afirmando de que realmente el Éxodo nunca existió. O sea, el relato como lo marca la Biblia es mito, o sea, es invento. Eso es lo que se ha llegado a afirmar, porque ese es el propósito de ellos, desacreditar y en realidad ocultar lo que tuvieron que sufrir y cómo de ser una potencia mundial en el mundo antiguo fueron golpeados y cayeron tan bajo, ¿no? Si usted me pregunta políticamente cómo se reconstruyó esta nación,
seguramente habrá llevado su proceso, ¿no? Sus años para levantar nuevamente. Ni hablemos de las plagas. O sea, cómo reconstruir el país después de las 10 makot, ¿no? Que son los 10 azotes. Lo traducen como plagas, pero makot significa los golpes, los azotes. Así que bueno, espero haber aclarado su pregunta. No tengo información histórica acá muy precisa como para decirle, ok, esto, pero bueno, lo que sí entendemos es que el golpe más duro, más que la caída al mar y la muerte del ejército, fue el golpe al país. La economía fue tocada de una manera impresionante. Así que eso, obviamente, levantarse se habrá llevado su tiempo, si es que se levantaron como estaban antes, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos con las preguntas, agradeciéndole a todos los que nos estuvieron enviando sus preguntas, participando del programa de La Torá Responde. No olviden mandar las preguntas con tiempo, con anticipación, para que podamos asignarlas, ¿sí? Y poder estar respondiéndolas cada sábado. Cuídense mucho entonces, compartan el programa grabado, cuando se suba se publique en el canal, en sus redes, inviten a otros también para participar. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Da 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 da